En las afueras de una ciudad llamada Yakarta, en Indonesia, existen montañas, pero no montañas como las que conocemos. Montañas hechas de basura, un vertedero tan grande que parece infinito, donde cada día miles de toneladas de desechos son arrojados aquí. Y para miles de personas esta basura es su vida. Sobreviven entre los desechos y de los desechos, recolectando lo que para otros es basura inservible. Hoy vamos a conocer un ciclo que parece no tener fin. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Amigos, resulta que Yakarta en Indonesia es una de las ciudades más contaminadas del mundo. El aire excede como por 4 veces los niveles máximos recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Respirar aquí todos los días implica casi estar respirando veneno, unas partículas ultrafinas que entran directo hasta el torrente sanguíneo. Y esto se debe a varias cosas, en parte a que al estar en una de las ciudades más densamente pobladas del mundo, donde entran 10 millones, 20 millones y hasta 30 millones de vehículos todos los días, las emisiones de dióxido de carbono son demasiadas, están por las nubes. Pero también se debe a la cantidad de basura que producen tantas personas. Imagínense, 2 veces Costa Rica en un espacio de 600 kilómetros cuadrados genera 7.000 toneladas de basura. No 7 toneladas, que son 7.000 kilos. Genera 7 millones de kilos. 7.000 toneladas. Todos estos camiones que ustedes ven pasando detrás de nosotros son camiones de basura que vienen todos los días a uno de los vertederos más grandes del mundo, porque si no lo habían notado, eso que está ahí no es una montaña, eso que está ahí es basura. Así que hoy vamos a conocer algo que a simple vista es invisible, algo que en la ciudad nunca lo vamos a ver porque estamos como 1 hora fuera de la ciudad. Uno de los vertederos más grandes del mundo y muy impactante también, aquí a la par, un kinder, un preescolar, donde vienen niños a estudiar. Esta contaminación causa alrededor de 15.000 muertes prematuras al año. Por Dios, el olor que hay aquí, amigos, por Dios, es exagerado, pero exagerado. Todas estas casas que están acá, al puro frente del vertedero, son de personas que se dedican a separar basura, a recolectar basura y a vender lo que se recicla. Por Dios, esta es la primera vista que tenemos directa al vertedero. Este es un vertedero de 110 hectáreas. Estamos hablando de más de 100 canchas de fútbol, 150 canchas de fútbol, y hay montañas que llegan a tener hasta 40 metros. Son como edificios de 15 pisos de basura y todos los días le arrojan y le arrojan y le arrojan. Hi, hello. Este problema lo ha generado en gran parte el crecimiento desmedido de la población, sin control, sin plan. Y a pesar de que aquí llegan 7.000 toneladas de basura todos los días, se estima que 23 toneladas se van a los ríos. De todos los ríos que hay en Yakarta, todos recogen basura y la tiran al Golfo todos los días, 23 toneladas al mar a diario. Se dice que el gobierno puede gastar unos 4.6 mil millones de dólares entre lo que paga de recolectores, de gente que recolecta basura, de canales como vimos anteriormente en la ciudad, de gente que anda limpiando las aceras, porque impactante y curiosamente la ciudad se encuentra limpia. Es una ciudad hermosa, la verdad. Estos días que hemos estado recorriendo Yakarta es hermosa, limpia, muy tuanis, y debe ser por la cantidad de gente que anda recogiendo basura. Se gasta también en la salud pública, porque esto
las quemas que hacen los recolectores, las emisiones de dióxido de carbono y diferentes sustancias tóxicas que salen de todo esto generan enfermedades crónicas, cáncer, problemas en los pulmones, problemas respiratorios, y esto lleva también a que la gente se ausente al trabajo. Entonces al final al gobierno la contaminación le termina costando 4.6 mil millones de dólares al año. Pero a pesar de que este es uno de los vertederos más grandes y tóxicos del mundo, hay miles de personas que ven en él la única manera de llevar sustento a su familia. Hay miles de personas que todos los días se levantan para venir a buscar en la basura algo que les puede cambiar la vida por completo o que simplemente les va a permitir sobrevivir hoy. Hi. Hello. El suelo es sumamente suave. Se nota que son capas y capas y capas de basura a lo largo de los años. Hi. Hi. Kator. What is your name? Namanya Katori. Namanya Katori. How many years do you have working here in the landfill? Udah lama, 2 tahun 3 tahunan. Oh, and how many years do you have living here? Tinggal di sini udah, ya kalau di sini baru pindah sih. Why do you start working here in the landfill? What do you do in the past? Tadinya di kampung tani. And why you left your farm and come here to work? Lagi musim kemarau sih, nggak ada air, lagi kekeringan. Can you show me what you do here? Vamos a ver qué es lo que hace el señor aquí, exactamente cómo es que trabaja y exactamente cómo es que le sacan provecho a toda esta basura. Saya ini lagi misahin plastik, misahin botol, kaleng, sama kertas. Pisahin ya, botol, kaleng, plastik, iya. Amigos, de verdad es bien impactante ver el trabajo de Katori, como él va abriendo bolsa por bolsa sin saber lo que viene allá adentro. Viene comida, vienen vidrios, viene plástico, vienen bolsas y él va separando todo. Nos cuenta que el plástico lo pone por allá, el vidrio lo pone por aquí, lo que no le funciona lo vuelve a arrojar más hacia allá. Y lo más fuerte es que no tiene guantes, puede venir cualquier cosa ahí adentro. Sin embargo, hay divisiones incluso dentro de los recolectores que son llamados pemulung. Aquí en Indonesia es la traducción de recolector de basura. Ellos están divididos entre los que recolectan como Katori, después los que se encargan de separar, que no les puedo mostrar de cerca por respeto, pero por ejemplo la mujer que está por acá atrás, ella se dedica a separar, pero recuerden que grabar mujeres musulmanas es muy delicado, entonces ella se dedica a separar después, me imagino que de una mejor manera, o a llenar bolsas de plástico o a llenar bolsas de vidrio. Y luego están los que se dedican a escarbar la basura peligrosa, que los materiales peligrosos normalmente vienen ya sea en bolsas rojas, como estas bolsas que se ven por aquí, que están entre los puños de Katori. Esas bolsas él normalmente no las toca, no las abre, y también hay otras bolsas que ya, bueno, vienen selladas como de hospital, con sellos de que ahí pueden venir jeringas, enfermedades, cosas tóxicas, etcétera. Ustedes saben el sello que traen las bolsas de hospital, de cosas delicadas. Hay gente aquí que se dedica a abrir esas bolsas sin guantes y sin nada, exponiéndose a todo, porque es la única manera que tienen de ganarse la vida. Esta es la casa en la que vive Katori. Obviamente no le vamos a ensuciar el piso de la casa, y hay cosas que le quiero preguntar. Thank you. Terima kasih. Katori, what is the best thing that you have ever find in the landfill? Belum pernah. Nggak pernah. Qué increíble, nunca he encontrado algo valioso. How much money you can make a day or a month? Kalau per hari paling 60.000 yang nggak jelas sih, kadang 70, 50.000 per hari. Tergantung barangnya. Estamos hablando de que él hace aproximadamente entre 3 y 4 dólares con este trabajo durísimo al día. Son 1.500, 2.000 colones. And with that amount of money, you can buy food, or sometimes you cannot. How do you do normally? Ya kurang cukup sih Bu, kurang cukup, cuma cukup-cukupin aja lah, habis nggak ada lagi sih kerjaannya. Kerjaan apa lagi? Yang penting halal.
Oh, panas. Pero tiene ventilador aquí instalado. How do you have electricity? And do you have to pay for this house? Ngikut bos. Terus listrik? Listrik ke bos yang bayar. Ah, amigos, entonces él no es el jefe. Él trabaja para alguien y gana de acuerdo entonces a lo que va sacando y le dan este lugar gratis. Can you show me your house? Iya. Por aquí está la cama, Tidur. la cama del Kamar señor, tidur. me imagino de la Kamar esposa. tempat istirahat. Nih, ngopi di sini, tempat masak. Ini tempat masak. Ah, ok. Aquí afuera tiene la cocina aquí afuera. And where do you have the water, or how can you obtain water? Dari Sanyo, ngambil. Sanyo di situ, dari PAM. Antes de venir estaba leyendo que muchas veces las casas de las personas que viven alrededor del vertedero las arman con los mismos elementos que recogen en el vertedero, y efectivamente, amigos, esta casa está armada con los puros plásticos que se van recogiendo. Me imagino que con estas gavetas plásticas que alguien debió desechar, este mueblecito que ya sea que armó o que se encontró, el suelo igual de piezas que debieron venir en la basura, el techo incluso pareciera que es de láminas de asbesto ultra peligrosas. Y acá a un lado de la casa es donde se encuentra el baño. Aquí es donde se bañan, amigos. Aquí tienen una reserva de agua para bañarse, para lavar cosas. Aquí también tienen otra reserva de agua. Y no sé si lo que estoy viendo aquí son heces. Obviamente no se los voy a mostrar, pero es de lo más impactante que he visto en mi vida en cuanto a la forma de vivir de una persona. What? Yesterday they found A dead body. a dead body in the landfill. In the sewer. No, just next by the gate. In the sewer. But was like in a trash bag. Oh yeah, he doesn't really know, but yeah, there were a lot of police yesterday. Lagi sakit kucing. Esto que está aquí, aunque no parezca, es súper peligroso. Esto de aquí es asbesto, está prohibido en muchísimos países del mundo, porque si se quiebra, como podemos ver aquí, que ya está quebrado, y se inhalan esas partículas, causa cáncer pulmonar y causa una enfermedad gravísima que afecta una capa de tejido que cubre muchos de los órganos internos, y está comprobado que causa enfermedades gravísimas y crónicas. Y vean, aquí en el vertedero se lo encuentran. Algo muy importante, amigos, es que nada de esto es planeado. Yo a ese señor no lo conocía. Hi. Este país junto con Pakistán es de los más hospitalarios que he visitado en mi vida. Es increíble lo amable que es la gente donde sea que uno vaya. Quiero que entremos a caminar. Aquí lo que hay es un pueblo. No crean que estamos entrando en propiedad privada. Estas son las aceras del pueblo que hay alrededor del vertedero. Hay toda una comunidad, miles de personas. Hay animales. Hi. Hi, good morning. Hay miles de personas viviendo aquí. Muchos, la gran mayoría, construyen con materiales que sacan del mismo vertedero, como se puede ver aquí. ¿Qué es lo que hay aquí al final? Acá hay algo, no sé si es una escuela. Amigos, sí es una escuela. Voy a caminar por el borde, no quiero ensuciar acá, pero sí, efectivamente es una escuela. Aquí estudian niños. How many kids study here? 8. Dice que hay 8 estudiantes aquí. Hi. Hi. Hello. How many years do you have living here in the landfill? Tahun tinggal di sini. Oh, tinggal di sini udah lama. 30 tahun ada. Semenjak 30 años desde que empezó el vertedero. And do you work in the landfill? iya kerja di situ. Iya. Semua kalau di sini kerjanya di situ. Todos los que viven aquí trabajan allá. Sekarang nggak bisa And- kerja, and jalannya udah susah Oh itu. yeah, but Ah, trabaja el hijo porque ella ya tuvo un problema Jalannya udah y ya no puede trabajar. Iya. What is the best thing that they have ever found in the landfill? Ya, ada sih kalau ada milik mah, kalau ya nggak ada rezekinya ya Ya, kayak apa gitu ya, contohnya? contohnya emas, Pernah nemu itu emas? duit, iya pernah, walaupun sedikit-sedikit juga. Ajá. yeah, she. Oigan, muy pocas veces durante todos estos 30 años, pero ha encontrado dinero, oro, gemas y cosas así raras. Muy poco, pero ha encontrado.
increíble. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Es lo que les digo de la amabilidad. Hi. Lo que les digo de la amabilidad de la gente es surreal. Esta de acá es la mezquita del barrio. Ellos también son musulmanes y creo que es la única mezquita humilde que he visto en toda mi vida. Recuerden que siempre las mezquitas las hacen a lo grande, con lo mejor que tienen, y probablemente acá esto también es lo mejor que tienen. De hecho, que vean que es el único edificio que está pintado, es el único que tiene pintura, que tiene cerámica, que está cuidadito. Y por supuesto no puede faltar, por allá está un megáfono, un parlante, para que en los momentos de oración pues suenen los cantos que siempre hacen los musulmanes para llamar a rezar. Increíble. Acá la gente cuenta con electricidad y cuenta con agua, pero pasa algo. Este es el baño público y prácticamente todos en Indonesia, para tener agua, lo que hacen es hacer un pozo. Cavan muy profundo en la tierra. ¿Y qué es lo que pasa? Al tener aquí 150 canchas de fútbol de basura que se elevan hasta 40 metros, esta basura se va descomponiendo y todos los líquidos se van filtrando en la tierra hasta que llegan a los mantos acuíferos y terminan contaminando el agua. Entonces, si estamos a 100 metros del vertedero, imagínense ya cómo se encuentra de contaminada el agua que sale aquí, que viene del pozo. Hay muchos pajaritos, casi todas las casas tienen una jaula con un pajarito. Vean este, súper verde y pequeñito. Me imagino que relacionado con la creencia de que si alguien lanza una maldición, la maldición le cae al pajarito y el pajarito trae buena suerte, que ya nos contaron anteriormente en el mercado. Acá me encuentro como la pulpería, el supermercado acá del barrio del vertedero. Tiene comida callejera. Aquí afuera veo salchichas, eso parece camarón. Vende garrafones de agua, por aquí hay paquetillos. Aquí hay, hi, hello. Por aquí tienen más comida lista para servir. Cualquier platillo de estos, aquí un plato completo, vale como 300 colones, unos 60 centavos de dólar. Y el agua, me está contando la señora, que cuesta aproximadamente como 100 colones, como 20 centavos vale este garrafón, que cada cierto tiempo viene un camión que les da agua. Y como ella tiene su mercado aquí, pues llena varios de estos para vender. Miles de personas, miles de historias. Imagínense qué podría contar cada una de las personas que vive aquí. ¿Qué podrían hablar acerca de lo difícil que puede ser la vida en este lugar? Es que vean estas montañas. Muy duro de verdad estar aquí. Amigos, este es un video muy difícil y me pone a pensar mucho a dónde vamos a llegar los seres humanos, a qué vamos a llegar con tanta basura, porque esto es lo que vemos aquí, pero en realidad todos producimos basura todos los días. ¿Qué hacemos con ella? Si no somos conscientes, si no hacemos un cambio, literalmente vamos a acabar con el mundo. Las montañas, ¿será que, no sé, en un futuro van a ser de basura? ¡Qué terrible! La verdad, qué dolor ver un paisaje como este. Espero que les haya gustado este video, que los haya impactado, que nos motive a hacer un cambio. No se olviden de suscribirse, compartir el video y nos vemos en el próximo video. Obviamente no creyeron que se iba a terminar el video sin decirle a Katori que vayamos al supermercado y que compre todo lo que quiera. Es lo menos que puedo hacer por alguien tan amable, tan receptivo. Hi Katori. Katori, what are you doing? Do you have like 1 or 2 hours free? Kalau ini ya nggak bisa ditinggal sih, takutnya bosnya. But we are going to tell to your boss that I will pay for your hour of boat, the hours that we are gonna take doing that, and maybe you can go with us. Iya, nggak ada, cuma itu doang. Bosnya di Cikiwul jauh. Di mau kemana sih ya? Kayak gini aja. Okay. Let's go. Ahora sí, nos vamos los tres. Se chanearon y se trajeron hasta un hijo. Eso no nos lo habían contado, como que el hijo estaba jugando, no sé si estaba en el kinder. Lo fueron a traer, lo chanearon también y ahora sí nos vamos. Amigos, acabo de preguntarle a Katori
que hace cuánto no venía a un supermercado y nos contó que nunca en la vida habían tenido la oportunidad de entrar a un supermercado porque no tenían dinero para comprar nada de lo que venden aquí. Vean qué bonito, echaron hasta comida para el gatito que tienen ahí. Bueno amigos míos, ahora sí, finalmente aquí se acaba el video de hoy. Esto es gracias a Dios, por supuesto, gracias a ustedes y gracias a las marcas que de vez en cuando patrocinan algunos videos. Recuerden que esto lo grabamos como los demás videos para ver las distintas realidades que hay en el mundo, tal y como son, sin censura y problemas que ya estamos enfrentando como humanidad en la actualidad. No se olviden de suscribirse, compartir el video si les gustó y nos vemos en el próximo video. Pura vida y besitos de alguien que vivió algo verdaderamente muy fuerte e impactante.